Hola hermanos, el día de hoy 13 de agosto del 2023, el 19º domingo del tiempo ordinario. Muy bien, 19º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos pues en la segunda parte, ya muy metidos en la segunda parte del tiempo durante el año. En 2 días vamos a celebrar la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora al cielo, una fiesta preciosa que tenemos que celebrar también por todo lo alto. Pero cuando lleguemos a eso, pues llegamos a eso. Bueno, vamos, hoy... acuérdense que los domingos no les hablo de los santos, sino que hablo directamente de la palabra de Dios, porque son 3 lecturas. La primera lectura es una de las lecturas más bellas, pero más bellas del Antiguo Testamento. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9 y luego del 11 al 13. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El padre Fidel Oñoro, que ustedes saben que yo le tengo un grandísimo aprecio y es uno de los más grandes biblistas que conozco. No conozco muchísimos, sí conozco algunos, pero de los biblistas, honestamente, él es un maestro. Siempre nos enseñaba que esto es el kol de Madadaká, se dice en hebreo, esa brisa suave. De hecho, la traducción esta mexicana está muy bien hecha porque dice que es el murmullo de una brisa suave. O sea, ni siquiera es la brisa, sino el murmullo. Es aquello suavecito, suavecito. Llama la atención, no piensen. Huracán, terremoto, fuego. Estas han sido las imágenes que han servido para dar a conocer a Dios en el Antiguo Testamento. En el mismo monte Horeb, ahí en el monte Sinaí, Dios se manifestó al pueblo así. En el fuego, acuérdense la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. En el terremoto, en el momento que hablaba. Y en el viento fuerte, recio. Eso. Y de repente se da un vuelco. Pero es que Dios se hace para cada uno según la necesidad. Cuidado, que esto no es modalismo, esto no es una herejía. Sencillamente Él busca la manera de hacernos sentir lo que necesitamos en ese momento, porque Él es un buen Padre. Él es un buen Padre. Piensen en lo que le ha pasado a Elías. Elías ha tenido que luchar contra Jezabel, vieja esa que honestamente, bueno, que tenían, acuérdense, 400 profetas de Baal. Y entonces ahí él ha tenido que luchar y ha vencido, les ha ganado, pero la Jezabel lo anda persiguiendo. Y entonces ha tenido que cruzar el desierto hasta llegar al Horeb. Va viviendo una crisis y en algún momento acuérdense que incluso le pide al Señor: Señor, quítame la vida. No vale la pena vivir. O sea, medio suicida el hombre, ¿verdad? Pero es que así es. O sea, está viviendo un momento de esos límites que lo lleva precisamente a no a dudar de Dios, sino a ver la imposibilidad de seguir andando, la imposibilidad de seguir luchando. Y ahí es cuando Dios se manifiesta en su ternura, se manifiesta en lo suave. Él, que está tan golpeado por tanto combate, no necesita fuego, no necesita terremoto, no necesita viento huracanado. Lo que necesita es la caricia. Y por eso así se manifiesta Dios. Él le hace sentir a Elías, en este caso, y a nosotros también, que en medio de los terremotos, los temblores, las tormentas, porque eso es el Evangelio, porque ya lo leímos esta semana, el martes creo que lo leímos, pero ahora lo leemos de otra manera, sin duda. Yo les decía ya, bueno, si no les sirvió tanto lo que les digo el martes, espérense al domingo, a ver si mejora un poco el asunto. Claro, he leído otras cositas también. Dios está por encima de todo esto. Vamos, segunda lectura. La semana pasada, como hemos celebrado la transfiguración, no terminamos de leer el capítulo 8 de la carta a los romanos, así que hoy vamos, el capítulo 9, versículos del 1 al 5. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya saben que cuando ocurre esto, más de alguna en misa va a contestar amén. Pero es una lectura, aunque es una oración, pero no estamos invitados en ese momento a orar. Es muy bello que Pablo, miren, en el capítulo del 9, 10 y 11 de la carta a los Romanos, Pablo reflexiona sobre precisamente la situación dolorosa del pueblo de Israel. Que él lo mira lejos de Cristo, él siendo judío, siendo fariseo de tradición, y se da cuenta que qué doloroso es que los de mi raza, los de mi sangre, los de mi familia, todavía no hayan encontrado a Cristo. Y yo estaría dispuesto a haberme separado de Cristo, imagínense ustedes. Y Pablo que va a llegar a decir, para mí la vida es Cristo. Y que en este momento diga, con tal de que mis hermanos, los de mi raza, los de mi sangre, alcanzaran a conocerlo a Él. Interesante el gesto de amor. Y por eso ora. Por eso se da cuenta que no es posible vivir esta situación y este dolor de ver a la propia familia, a la propia gente, al propio pueblo al que uno pertenece, verlo distante de Dios. Eso nos duele a todos, nos duele ver a nuestros pueblos que se digan cristianos y no lo son, que no actúen de manera cristiana, sino que actúen todo lo contrario, más paganos no podrían ser. Y ahí es donde está el detalle. Todo por Cristo, todo para Cristo, todo en Cristo. Y por eso dice Pablo, les hablo con toda verdad en Cristo, porque Él ha entendido bien. Él ha captado, sin Cristo no vale la pena nada. El Evangelio, vamos, ya les decía yo esta semana cuando lo leímos. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Solo que el martes nosotros leímos hasta el 35, pero hoy no se lee. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirle, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, ¿cómo hacemos? Texto tan bello y comentarlo en apenas 7 días, 2 veces, es una gracia muy particular. Vamos por partes. Lo primero, inmediatamente después de la multiplicación de los panes. O sea que, inmediatamente, esta expresión adverbial es muy linda porque va a estar 3 veces en el texto de hoy. 3 veces. Va a estar aquí en el anuncio de que inmediatamente después de la multiplicación, inmediatamente, o sea, enseguida, los traduce esta traducción mexicana, para dar a entender cuando Jesús se aparece y los calma a los discípulos, y luego inmediatamente también cuando toma de la mano a Pedro en el momento que se está uniendo. O sea, inmediatamente también define la manera de actuar de Dios. O sea, Dios va guiando la historia, va guiando nuestros miedos, nos invita a vencerlos y también nos invita a confiar. Eso es lo que está detrás, inmediatamente. No es para mañana, es para hoy. Inmediatamente, después de la multiplicación de los panes, después de que quedaron saciados porque hasta sobraron 12 canastos, entonces Jesús obligó, aquí la traducción dice, hizo que sus discípulos, no, los obligó, y esto es una palabra muy fuerte, es un verbo fuertísimo en el griego, los obligó a que cruzaran a la otra orilla. Claro, porque, maestro, ¿qué te vas a quedar haciendo? ¿Para dónde vas? O sea, no, pues vente, váyanse, crucen a la otra orilla, con el viento en contra. Bárbaro el Señor. Y ya en el atardecer prácticamente, ¿no? ¿Cómo es esto el Señor? ¡Qué bárbaro! Claro, porque todo es una catequesis detrás de. Además, no se les olvide que parece ser que efectivamente estaba ligado ambos acontecimientos, porque en el capítulo 6 de San Juan ocurre lo mismo. Y acuérdense que en el caso de Juan no va a seguir a los sinópticos, no va a seguir a Mateo, Marcos y Lucas, pero en este caso sí, porque inmediatamente después de la multiplicación, Jesús camina sobre el mar. Ojo con esto también. Pero bueno, vamos. Entonces, los obliga a que se vayan, primer punto. Segundo punto, Él se queda con la gente despidiéndola. Él hace de buen pastor, se los hice ver el martes pasado y les decía, Jesús es un buen pastor.
se queda con la gente, se encuentra con cada uno, con su nombre, con su apellido, con su realidad, y luego se va. En Mateo esto no es común, ¿eh? En Marcos lo vemos mucho, pero en Mateo no. Esta es la primera vez que directamente nos dice Mateo que Jesús se fue a solas a orar. ¿Cuánto se pasó orando? Óiganme, pues prácticamente casi 12 horas, casi, porque literalmente en el griego dice que a la cuarta vigilia de la noche vino caminando sobre el mar. Entonces, ojo con esto, la cuarta vigilia. La primera vigilia era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, de 12 a 3 la tercera, y la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la madrugada. Así es como funciona lo de las vigilias, de las guardias que tenían, lógicamente, los romanos y los judíos, ¿no? Esas eran las vigilias. Entonces Jesús a la cuarta vigilia, o sea, ha pasado toda la noche orando, toda la noche ha orado, se dirige caminando a los discípulos. El griego es muy preciso. Fíjense bien, dice que caminaba sobre el mar. No dice que sobre las aguas. Sobre las aguas va a querer caminar Pedro. Jesús está por encima del mar, y el mar es el símbolo del mal en la cultura judía. Acuérdense que los judíos no son navegantes. En el lago, el lago, la parte más ancha tendrá que 10 kilómetros y medio tal vez de ancho, o son 10 millas. Ya me perdí, creo que son 10 millas. Es decir, pero no es tan ancho, pues. O sea, no está, al final usted casi termina, a menos de que esté muy borrascoso, pero alcanza a ver la otra orilla, pues. Sí, son 10 millas. Entonces, fíjense, el detalle es este, ¿no? Cuidado, los judíos no son navegantes porque el mar les daba miedo, porque el mar era el símbolo del mal, y Jesús no camina sobre las aguas, camina sobre el mar. Él está por encima de esto, y esto es precioso. Mientras los discípulos bregan, Jesús ora. Mientras ellos están en la lucha por avanzar, Jesús está orando. Y cuando ya las fuerzas parece que no les dan, se acerca a ellos. Es que en el momento límite es cuando Jesús se acerca. Y entonces, claro, se espantan. Eso nos pasa siempre. Cuando no entendemos algo, inmediatamente lo fantasmogarizamos. No es como se dice el asunto, pero sí, lo volvemos como que si fuera un fantasma. Inmediatamente creemos que todo, lo que yo no entiendo es malo. Un momento, está viniendo Él. Y en cuanto escucha sus gritos de terror, inmediatamente, enseguida les dijo: tranquilícense, no tengan miedo. Soy yo, yo soy el nombre de Dios. Acuérdense cuántas veces lo hemos dicho los sacerdotes, ¿no? Y no, de repente se cansan ustedes de escuchar lo mismo. La frase más repetida en la Biblia es: no tengan miedo. 366 veces está escrito eso en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. 366 veces. Ajusta hasta para año bisiesto, oigan. Buenísimo, ¿no? No tengan miedo, soy yo. Y empieza Pedro. Ay, Dios mío, Pedro. Si la semana pasada, escuchándolo en la Transfiguración, empieza: qué bueno estar aquí, voy a hacer 3 shows. Momento, Pedro, vos sos muy primario, ya, y eso le pasa a Pedro, pero en este caso la belleza detrás de esto, ¿no? Señor, ay, lo reconoce, le dice Kyrios, le dice Dios. Si eres tú, ahí sí ya te fuiste mal, Pedro. Ya lo condicionaste a Dios. Lo que va a decir después es bello: mándame ir a ti. Jesús los obligó, y ahora mándame ir a ti, ir a Él. Esa es la clave, Creer en Él, caminar hacia Él, es tenerlo a Él en el centro de todo. Camino hacia Él, por encima del terremoto, el fuego, el viento huracanado. No, me acerco a Él. Él es mi brisa suave. Él es mi consuelo. No le debo quitar la mirada a mi Señor. Pero en cuanto Pedro empieza a caminar sobre el agua, la distinción, ¿no? Jesús caminaba sobre el mar, Pedro sobre el agua. Usted, padre, es lo mismo. Claro que es lo mismo físicamente hablando, pero el hecho de que utilice Mateo un término para definir uno y otra cosa es porque Jesús está por encima de todo lo malo, incluso de las dudas de fe de Pedro. Incluso por encima de él está. Y entonces, ¿qué hace? En cuanto siente el viento, claro, porque si empieza a mirar para abajo, dejó de verlo a él. Se empezó a hundir. Inmediatamente Jesús lo sostuvo. Esto es lo que a mí me encanta de este evangelio. Lo sostuvo, no lo soltó. Eso es lo que hace Dios. Pero hombre, te sostengo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenías que poner la mirada en mí, no en las olas. Si te quedas pensando en los problemas, te vas a hundir. Si te quedas pensando en el viento huracanado, en el terremoto y en el fuego, te vas a hundir. Pero mírame a mí. Y lo bello, perdónenme por el tiempo, tengo que terminar.
Yo sé que van a decir, sí, padre, se le sale a usted, que usted es, ¿cómo dijimos que era bergoliano? Que yo soy bergoliano, sí. He sido bergoliano, he sido ratzingeriano, he sido boutiguano, he sido evidentísimamente montiniano, estoy hablando de los apellidos de los papas. Bueno, he sido luchiniano por 33 días, pero lo fui. He sido roncaliano por Juan 23. He sido pacheliano por Pío XII. No tengo ningún problema de que me acusen de que amo al Papa. No tengo ningún problema. Lo confieso, soy católico. ¿Y qué es lo que dice este texto? Que en cuanto subieron los dos a la barca, se calmó el viento. No me lo malinterpreten. La barca no se hunde mientras en ella esté Pedro y Jesús. Punto. Eso es lo que Mateo está apuntando. Ay, pero ¿de dónde dice eso? Este es el capítulo 14. Esperen el capítulo 16. Ahí está todo. En el capítulo 16 será sobre Pedro, sobre la roca sobre la que el Señor quiere construir su iglesia. No es invento mío, es del Señor. El viento se calmó cuando subieron a la barca, porque donde está Pedro está Jesús y donde está Jesús está Pedro. Entonces sí, soy bergoliano, soy hijo de la iglesia, soy católico, creo que la voluntad del Señor es que vayamos en esa barca y que superemos los fantasmas que a veces nosotros mismos nos creamos. Perdón por el tiempo y sí me pasé muchísimo. Hagamos oración. Yo te amo, Señor, porque estás conmigo. Tú eres como peña segura, como un alcázar. Tú eres mi liberador, mi roca, mi refugio. Eres mi fuerza salvadora, el escudo que me protege. Cuando me siento en peligro, cuando me cerca el mal y la mentira tendiéndome sus redes, tú, Señor, escuchas mi llamada y das respuesta a mi súplica. Tú eres, Señor, el único que permanece. Todo pasa, todo se acaba, todo tiene muerte. Solo tú vives para siempre. Por eso, Señor, he puesto mi confianza en ti. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Señor, tú enciendes mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti, me meto en la lucha. Fiado en ti, asalto las dificultades. Vale la pena andar por tu camino. Por lo grande que has sido conmigo, te doy gracias en medio de los hombres, porque me acompañas siempre y me vistes de poder en la fuerza de tu espíritu. Te doy gracias. No tengo miedo. Me siento seguro en ti. Tú eres el valor y el ánimo de mi lucha. Tú eres, Señor, Dios que salva. Amén. La oración más bella en labios de un cristiano: Señor, sálvame. Y eso es lo que Pedro ha orado. Que sea nuestra oración. ¿Qué les parece? Si es la muletilla del día de hoy. Si es la jaculatoria del día de hoy. Señor, sálvame. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.